un tema porque es común en estos tiempos. Hay personas que dicen, el 31 de diciembre y el primero es lo mismo, ¿no? Los dos son igual, son común para el otro día. Todos los días tenemos que agradecer a Dios. Y definitivamente tenemos que saber que Dios trabaja también, o Dios diseñó ciclos. Vemos, por ejemplo, que hay un ciclo en nuestro cada día, ¿no? O sea, amanece, atardece, anochece, se acaba ese día y vuelve a iniciar otro día. Entonces no podemos ignorar que hay ciclos con un propósito divino. Dios nos enseña eso. Entonces no es malo que nosotros podamos considerar el final de un año y el inicio de uno nuevo. Cristo ejemplificaba en una parábola eso, ¿no? Que un terreno que no daba fruto, ¿y qué le dice? Bueno, vamos ya, esto no sirve, vamos. ¿Y qué le dice? Señor, dame oportunidad. El sembrador, le dice, dame oportunidad. Y le dice, un año más. Entonces vemos claramente que Dios sí nos da oportunidad y nos hace ese entendimiento. Y es común que terminemos ciclos y que cuando terminamos esos ciclos recordemos que hay algunas cosas que sucedieron, hay sueños, deseos o metas que no alcanzamos y intentamos como hacer nuevos propósitos. O sea, este año espero que sí podamos hacer lo que no hice el año pasado. Este 2023, ¿verdad? No pude lograr esto, pero este año sí lo voy a hacer. Este año no pude terminar mi plan de lectura. Este 2024, ahora sí lo voy a hacer. Lo malo con eso a veces es que llevamos 14 años, ¿no? Con ese plan de lectura interminado, ¿verdad? Y bueno, tenemos que hacer reconsideración a las cosas. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Porque vemos pasar a veces los años, los intentos fracasan y muchas veces vivimos muy frustrados por eso. Otra vez intentamos eso y de repente vemos que otra vez no lo logramos y comenzamos a ver que muchos de ellos se quedan ahí enterrados. Dice el pastor John Piper una frase que quiero leérselas textualmente. Uno de los enemigos mortales de la esperanza es el hecho de haber tratado de cambiar por mucho tiempo y no haberlo logrado. Muchos de nosotros tal vez en algún área de nuestras vidas nos ha pasado esto. Así soy y yo creo que ya de plano así me voy a morir. Ya he intentado, ya he hecho. Eso es lo que dice Piper, ¿verdad? O sea, si hay un asesino de la esperanza, de lo que Dios ha dicho respecto de nosotros y que debería de ser una certeza, eso es esperanza, es que hemos intentado muchas veces y llega un momento en el que ya lo metemos ahí en un cajón. Decimos, ya, a ver, ya mejor ni lo saco, ya ni lo pienso, ya ni lo intento. Aunque inicie algo nuevamente, ¿podré concluirlo? Esa pregunta ya está demostrando desesperanza. Esa pregunta ya está demostrando que ya no tengo que considerarlo más. La Biblia nos anima a sus hijos a que veamos las cosas desde una perspectiva diferente. En Romanos capítulo 13, versículo 11, el Señor quiere que comencemos a ver hacia objetivos eternos y no perdamos eso de vista. Hoy en la mañana estuve almorzando con unos hermanos y posteriormente tuve una reunión con mi hija y me enseñaba de lo importante de poder tener también motivaciones positivas, me enseñaba ella. Muchos de nosotros venimos de una esclavitud del pecado. Muchos de nosotros hemos heredado todavía ideas de hace siglos atrás de una esclavitud física que no nos suelta después de tantas generaciones.
esa esclavitud, esa mentalidad de esclavitud que vemos con toda claridad, que no se pudo liberar el pueblo de Dios al salir de Egipto. En donde, y qué es lo que nos afecta cuando nosotros vemos de esa manera nuestra vida, que nuestras motivaciones son de forma negativa. Es decir, hago algo con el objetivo de no pasar o ya no tener algo malo. Es decir, ¿por qué un esclavo trabaja? Lo vemos en el ejemplo de Moisés. ¿Por qué mató a un egipcio Moisés? ¿Qué estaba haciendo el egipcio? Maltratando a uno de sus hermanos. ¿Por qué un esclavo trabaja? Porque si no trabajo, me latiguean. Mucha de nuestra vida está motivada, nuestras motivaciones, lo que nos hace hacer las cosas, las razones que encontramos para eso son negativas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Dios las usa. Dios usa muchas veces eso. ¿Qué dice del que no trabaja? Que no coma. Pero al final del día, el Señor no nos está asentando o estacionando en eso, en no comer. Te está diciendo, ¿qué te provoca comer? A algunos nos gusta demasiado comer y se nos nota, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que saber que hay también algo, Dios nos dirige, principalmente aquí en Romanos 11, hacia motivaciones positivas, hacia cosas que son buenas. Muchos de nosotros como cristianos estamos arrastrando una idea de que si nosotros buscamos en sí mismo el gozo o el deseo de tener gozo, eso es pecaminoso porque soy egoísta. Cuidado, porque el resultado de lo que la perspectiva de Dios para nuestras vidas sí es el gozo. El gozo es el fruto del Espíritu, por poner un ejemplo. El gozo es lo que vamos a tener durante toda la eternidad. El gozo es algo que proporciona a Dios. Entonces nosotros, no está mal que deseemos el gozo. El problema es que cómo caminamos hacia ese gozo. Si ese gozo lo obtenemos con cosas terrenales que no nos dirigen hacia la gloria de Dios o a que Dios sea glorificado, tenemos un problema de pecado. Pero cuando llegamos a darnos cuenta que en Dios está el sumo gozo, entonces entendemos que ese deseo del gozo no es algo malo en sí mismo. Y eso nos ayuda a liberarnos de esa mentalidad de esclavitud en nuestras vidas. Y es a lo que nos está dirigiendo el apóstol Pablo y que quiere que nosotros podamos ver, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dios nos exhorta, amados, a que nosotros podamos usar los recursos que Él nos ha permitido administrar y que en eso tengamos sabiduría, en la forma en que gastamos nuestro tiempo. Por eso he titulado el día de hoy este tema, aprovecha el regalo de la vida. Vamos a orar antes de iniciar el desarrollo del entendimiento de este pasaje. Padre, gracias te damos porque nos das la bendición de estar aquí juntos, escuchando tu voz, deseando y anhelando escuchar tu voz. Te rogamos que nos bendigas para que entendamos tu palabra. Señor, enciende en nosotros ese entendimiento, esa luz de poder mirar esto y verlo a través de ti, verlo con tus ojos, con la intención, con lo que fue escrita para poder aplicarlo a nuestra vida correctamente. Ayúdanos, Dios, porque muchos de nosotros nuestro tiempo lo estamos desperdiciando. Muchos de nosotros estamos administrando equivocadamente el regalo que nos has dado, el tiempo que nos concedes. Permite que el día de hoy, Señor, que estamos
en estos días, en estas semanas, estamos iniciando un nuevo ciclo, podamos tener una perspectiva de esto diferente y que podamos darnos cuenta, Señor, que tú nos estás llamando a vivir y a darle importancia a lo que para ti es importante. Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, amén. El tiempo es un recurso no renovable. ¿Qué significa un recurso no renovable? Es algo que podemos usar, pero que ya nunca va a regresar. Lo que no hiciste en este instante, ya no lo vas a poder hacer en ese instante. Cada instante va pasando y eso a veces provoca como un tipo de ansiedad. Sobre todo cuando nos vamos dando cuenta qué está pasando, qué pasó hacia atrás. Cuando nosotros volteamos a voltear a ver al 2023 y decimos, ¿qué hice con este año? ¿Qué hice con estos 365 días? ¿Qué hice con estas miles de horas que Dios me concedió? No sé a cuánto le ha sucedido, pero a mí me ha sucedido varias veces en mi vida. Y quiero decirles, ¿verdad? Ya no me encuentran en este momento en Facebook y en Instagram. He tomado la decisión ahorita de suspender mis cuentas porque para mí fue una tentación terrible y perdí mucho tiempo. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones al respecto, pero es una realidad que tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo estamos utilizando ese tiempo? A mí me sucedió que de repente, ¿verdad? Estaba ahí en una red y me empecé a entretener y volteé a ver el reloj y caray, 2 horas. ¿Cómo fue si yo nada más iba a ver quién eran los cumpleaños de hoy? Porque me gusta ver quién eran los cumpleaños y mandar un mensajito, ¿verdad? Felicidades. Tengo que utilizar otro método porque ese ya no me funcionaba. Porque y de repente ves un globito rojo y aparte yo tengo una ansiedad por los globitos rojos en el teléfono. Y digo, a ver, ¿qué es ¿por qué tengo algunos pendientes aquí? Mi hija me dice, ay, pobre papá, que soy muy... Gracias a Dios ayer platicaba con el pastor José y me dijo lo mismo. Y dije, no soy el único loco en este mundo. Pero tienes que tener mucho cuidado porque a veces empezar a tomar decisiones radicales de lo que Dios nos está brindando. El tiempo es un recurso no renovable. La ansiedad más fuerte que me daba era esa. ¿Qué hice en estas 2 horas? ¿Cómo utilicé este recurso? ¿Qué produje de bueno? ¿Qué pude haber hecho en estas 2 horas? Si es un recurso no renovable, nuestra decisión es, no puedo nunca más desperdiciarlo. Y este es el llamado, ¿te das cuenta? Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Sabes que las redes sociales están diseñadas para limitar nuestra humanidad? La ciencia está aplicada en este tipo de cosas para que nosotros perdamos nuestra identidad humana. No es algo nuevo. Cualquier mercadólogo digital te lo puede demostrar. Esta es la realidad. No estamos descubriendo el hilo negro. Entonces Pablo nos está diciendo, oye, hay que poner una atención especial en algo, conocer el tiempo, es decir, tenemos que examinar qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Es muy importante que sepamos qué es lo que Dios nos está demandando en este tiempo. Tenemos que aprender a examinar, a analizar, a evaluarnos, principalmente a autoevaluarnos. Parte de la consejería que les hablé ayer que tuve con mi pastor me señalaba eso. Me decía, ¿sabes qué? Es que tienes que empezar a darte cuenta y ser mucho más práctico en esto, en cómo estás midiendo tu devoción hacia Dios. Y yo le comentaba, tienes razón, inmediatamente revisé mi plan de lectura, 16 días de atraso.
Y de repente nos damos cuenta, ¿por qué? ¿Cómo fue posible que llegué a este punto de mi vida? ¿Cómo fue posible que hice esto, que hice el otro? Pues es que es la forma en que tú estás alimentándote. Pero muchos de nosotros no hacemos eso. No nos autoevaluamos de nada. Es muy bueno que nosotros, porque esa es parte de las cosas que nos pueden crear ansiedad. Es parte de las cosas que nosotros hemos perdido el sentido de reflexión. Porque se vuelve mucho más cómodo estar moviendo un dedito que nos provoca una satisfacción cerebral. ¿Sabes que eso es lo que está sucediendo con el scroll? Se libera dopamina en nuestro cerebro, pero le estamos rompiendo, déjame utilizar la palabra correcta, el esquema al cerebro. Nosotros producimos dopamina con las cosas que hacemos. Cuando nosotros estamos dándole disparos de dopamina al cerebro, lo que está sucediendo es que estás poniendo a trabajar todo tu cuerpo, ¿lo sabías? Hay una conexión completa entre tu cerebro y todo tu cuerpo. Cuando el cuerpo trabaja, el cerebro lo regula. Empieza a regular eso y empieza a hacer funciones para poder mantenerte en el trabajo y te sientes cansado. Pero lo que estamos haciendo es lo inverso cerebralmente. Estamos provocando que suceda eso en el cerebro, se está generando, y entonces tú te sientes después de ese tiempo que estás ahí fatigado. ¿Por qué? Porque tu cerebro estuvo trabajando como si tu cuerpo hubiera estado trabajando. Es terrible. Pero entonces estamos viendo una generación de jóvenes que están cansados todo el tiempo. Y voltean los papás y dicen, pues ¿qué hiciste? ¿Estuviste echado ahí en tu teléfono? ¿Cómo es posible que estás cansado? Es una realidad. Porque el funcionamiento cerebral está engañando a su cuerpo, diciéndoles que están muy cansados, como si hubieran hecho 2 horas de ejercicio. Como si hubieras estado 2 horas en el gimnasio, así te percibes. Es terrible. Está provocando algo terrible. Y llegamos a este punto de mi vida y volteo hacia atrás y digo, y no hice lo que yo había planeado de hacer en este año. Y volteo hacia atrás y se convierte todavía en una mayor frustración, porque empiezo a darme cuenta que lo que quería hacer no se hace, y empiezo a ver un desánimo, empiezo a sentirme estancado. ¿Y qué es lo que sucede? Es estar fatigado, todo comienza a ser peor, y entonces nos inmovilizamos en un lamento, en un ay. Estacionarnos en el pasado lo único que provoca es amargura, desánimo. Dice Proverbios capítulo 19 versículo 21, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Muchos, escucha esto, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el del consejo del Señor permanecerá. No es malo planear, está bien que planeemos. Qué bueno que tomé la decisión inclusive de anotar algunos de esos planes. No está mal que tú puedas hacer una lista de pendientes, qué bueno. Pero hay una tendencia en nuestra cultura latina a solo tener buenas intenciones. Eso nos ha llegado a satisfacer de alguna manera. No, sí, ya, este año sí. O yo sé que lo voy a hacer. Hasta hemos escrito canciones de eso. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Los que no han oído esa canción se las recomiendo, porque describe nuestra cultura, o la cultura de muchos de nosotros. Yo sé que hay excepciones, pero nos da risa la generalidad. Ese sí es cierto. Sí es cierto. Así somos. Pastor Luis Méndez, pastor que Dios lo ha llamado para hacer consejería matrimonial y tiene un ministerio de restauración matrimonial, dice: somos una máquina de aspiraciones, siempre estamos deseando. El problema no son las iniciativas, el problema es ser consistente con la iniciativa.
En Santiago capítulo 4, versículo 13, el Señor nos dice acerca de esta actitud que a veces sucede en la vida de las personas. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora el Señor no nos está invitando a que solo digamos eso. Nos está invitando a que eso sea una convicción. ¿Por qué? Porque si yo le doy valor al señorío de Dios en mi vida, cuando yo lo digo, si el Señor quiere, me lo voy a tomar muy en serio. Todos los que hemos trabajado en una empresa, que hemos tenido un patrón, que hemos tenido un jefe de trabajo, entendemos eso. Si el patrón, si tu jefe de oficina, si tu jefe te dice hay que hacer esto, ¿qué hacemos? Eso. Lo hacemos. Entonces, a veces en la iglesia hemos manejado, primeramente Dios lo voy a hacer. Y ya. Pero la actitud es la misma. Como si el Señor no fuera Señor. En Isaías, Dios le hace esta exhortación a su pueblo y les dice, me dice Señor, pero no te comportas como si fuera tu Señor. Tu vida no reconoce mi señorío. Entonces Santiago, cuando está diciendo esta debe ser nuestra convicción, si el Señor quiere, entonces yo tengo que hacerlo. Si el Señor quiere, voy a vivir, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. No es nada más una frase que nos dé un poquito de tranquilidad, que pensemos que estamos ya considerando a Dios. No, tenemos que ser guiados por la realidad de lo que Dios nos está enseñando. Tenemos una cultura de planear y a veces iniciamos y no terminamos. Hay quien le llama esto un temperamento sanguíneo. Sí, ahora sí vamos a hacer y voy a aquello y vamos a ir a evangelizar y las naciones y todo. Amén, amén. Y a ver quién se levanta como misionero. ¿Quién es capaz de dejar lo que tiene aquí? ¿Quién renuncia a los tacos de suadero por ir a la India? Le han de estar hablando al hermano de allá. O a veces empezamos, sí, vamos a hacer esto y el otro, y a la mitad del... ¿Dónde quedó el proyecto? Proyectos frustrados, sin un fundamento en la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Yo les comento esta decisión que he tomado, y no es con la intención de satanizar como tal. Y cada uno tenemos que aprender, y porque tenemos que tener una estrategia ante esto, porque si no estamos utilizando las cosas para la gloria de Dios, en un proyecto de Dios, en algo que le dé honra a Dios, cuidado. Porque muchos de nosotros, nuestro pretexto es, necesito un relax. Y nuestro relax ya nos consumió. ¿Por qué es cuentas? Las cuentas, las estadísticas son devastadoras. Y quiero mostrarles a ustedes esto. No quiero que pensemos que estamos satanizando, pero sí tengamos mucho cuidado, porque nosotros estamos perdiendo lo valioso, lo importante de Dios, porque hemos perdido de vista lo eterno. Y muchos de nosotros estamos utilizando los recursos de una forma necia. Solo quiero ponerles un ejemplo. Este es un video secular, pero que nos da una información muy importante para que nosotros reflexionemos.
Si tal vez para muchos podemos ver este tipo de cosas y decir, no, el mío es diferente. Les tengo una muy mala noticia. Estos son datos de hace 6 años. Hoy las cosas están peor. No es malo lo terrenal hasta que perdemos de vista lo eterno, hasta que perdemos de vista lo valioso que es para Dios valioso. El pecado ha trastornado los valores reales de las cosas y nos extravía. Eva fue tentada con algo, con un gancho. Puedes tener algo mejor. Pero lo que tenía era supremamente bueno. Ese es nuestro problema, ¿te das cuenta? Cuando estamos constantemente anhelando algo más o algo mejor, es exactamente la definición del pecado de avaricia. Cuando solo el hecho, sin tener una razón importante por tenerlo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Tenemos que darnos un golpe de realidad personal. Yo te invito a que evalúes estas estadísticas. ¿Te das cuenta? Uno era impresionante, 3 días y unas horas. Otros, los que más, eran 80 días. Y tú puedes decir, bueno, entre uno y otro hay una gran diferencia. Estar frente a una pantalla eran años. Ese es el contraste que tenemos que aprender a mirar, porque estamos en un peligro latente. Si no volteamos a ver nuestra realidad, si no nos autoevaluamos, vamos a continuar con lo mismo. Y este recurso que Dios nos permitió administrar, que no es renovable, se va a convertir nuevamente en un lamento. Dios nos está dando este regalo, que es una oportunidad. En Efesios 5:15 hay una exhortación nuevamente de Dios a nosotros. Se los he mencionado en otras ocasiones. Cuando el Señor dice mirad, nos está diciendo abre tus ojos, despierta, lo mismo que decía en Romanos. Mirad, está hablando de poner una atención especial en esto. Pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que desechar el engaño de pensar que no somos necios. Ese es el engaño más fuerte. Todo el mundo nos ve haciendo cosas, desperdiciando nuestra vida, y nosotros no lo creemos. Nos hemos afanado por justificarnos. Hermano, no es posible corregir algo malo cuando en nuestra mente estamos afirmando que está bien. Nunca lo vas a corregir, porque en tu mente no lo puedes llamar malo, y eso es un pecado sobre pecado. No llamarle, ahí mismo en Isaías lo dice, ¿verdad? Es algo abominable delante de Dios que no le llamas a lo malo, malo. Aprovechando bien el tiempo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que hacer un examen honesto en qué estamos gastando el tiempo. No podemos seguir justificando la realidad de algo. Es demasiado fácil para cualquier persona caer en una adicción, porque siempre está justificado. Platica con un alcohólico, siempre va a justificar su alcoholismo. Con un drogadicto, siempre va a tener una justificación para seguir consumiendo droga. Por tanto, es decir, debido a que los días son malos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Los planes de Dios en nuestra vida personal se van a completar cuando esos planes nazcan en el deseo de Dios y no en nuestro ego personal. Pero ¿cómo vamos a saber esos planes de Dios si no estamos invirtiendo nuestra vida en una comunión con Dios? John Piper también dice una frase: las redes sociales vinieron a demostrarnos que sí tenemos tiempo para Dios. Nuestro llamado es vivir diferente a este mundo y que seamos guiados por el pensamiento de Dios. Y el versículo 20 de Efesios 5 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecer, no lamentar. Y volver a lamentar. Y nos apacigua la conciencia del lamento, porque de alguna manera, ¿verdad? Decimos, ya me lamenté, ya lloré, ya lo suficiente. Yo creo que Dios lo considerará, porque verdaderamente solo a nuestro lamento le llamamos arrepentimiento. Me siento tan mal de esto, Señor. Ay, Diosito, perdóname. Ay, sí. Y ya pagamos. Parece que nuestras lágrimas pagaron. Pero no hay un verdadero arrepentimiento. Tenemos que ser mucho más conscientes, reflexivos cada día de lo que cada día hemos recibido y cada día agradecer. Inclusive, déjame decirte algo, aún lo que se desearía que no hubiera sucedido en el 2024. Si estamos en Cristo, el Señor nos promete una cosa: todo cooperará para bien. Sí, pecamos. De ese pecado que muchas veces, hasta que el Dios nos convenció. Pero ¿qué sucedió con ese pecado? ¿Dios te lo está recordando todo el tiempo? Si nosotros los confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros alineamos nuestra condición de pecado, el pecado cometido, con el pensamiento de Dios, ¿qué dice Dios ese pecado? Estamos nosotros viniendo a un arrepentimiento, cambiando nuestra mente respecto a eso, que no es solamente el sentirnos mal, porque eso le llamamos arrepentimiento. Estoy bien arrepentido de lo que hice, me duele. No, eso no es arrepentimiento. Puede ser, dice 2 Corintios 7, un camino al arrepentimiento, pero si no continúas adelante y solo te enfocas a tu lamento, eso no es arrepentimiento. La tristeza que el pecado provoca en nuestras vidas no es arrepentimiento. Repito, puede ser camino al arrepentimiento, pero si nosotros no depositamos nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús, nunca llegó el verdadero arrepentimiento. Pero si llegó, tenemos que agradecer a Dios. En los problemas que tuvimos, en las pérdidas que tuvimos, aún en los conflictos que tuvimos entre nosotros como familia, como hermanos, ¿qué sucedió con eso? El Señor trajo consolación, el Señor trajo reconciliación, el Señor trajo restitución. Hay que agradecerlo. En enfermedades, porque muchos queremos eso, no el 2023 ya lo quiero olvidar, no quiero ni acordarme del 2023. Cuidado. Porque aun cuando pudimos haber estado enfermos, el Señor cuidó de nuestras vidas. El Señor nos mantuvo, nos fortaleció, nos dio dirección. Y en muchos de los casos Dios concedió salud. Sí, puede haber carencias económicas. No pudo ser tu mejor año financiero, pero Dios proveyó un maná, proveyó un trabajo, nos enseñó a administrar mejor, y muchos de nosotros a morir a nuestro orgullo, a nuestra altivez de pensar que no somos merecedores o que logramos. Tenemos que ser
escuchar ese llamado que le hacía Jeremías al Señor: extrae lo precioso de lo vil. Dios no quiere que digas: ay, me dio COVID, gloria a Dios, el COVID es tan bonito. No, lo que Dios hizo en medio de esa circunstancia, lo que podemos observar de Dios, ese poder de Dios ahí presente, eso es que extraigamos lo precioso de lo vil. Para un hijo de Dios todo es para agradecerse, porque todo coopera para bien. Regresamos a Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No hay que perder la esperanza, nunca. Nunca hay que, si ya encajonaste algo, abre el cajón y sácalo, porque el poder de Dios es real, porque el poder transformador de nuestro Dios es real. Hay que sacarlo, no para mantenerlo ahí, ¿verdad? Adornadito, no. Los martes nos reunimos en oración con algunos líderes de la iglesia, y les compartí ayer por la mañana acerca de la diferencia entre Saúl y David. Cómo Saúl pasó por una crisis, y qué pasó terminando la crisis. Estaba igualito. Empezó soberbio y terminó soberbio. Empezó desobediente, y en lugar de que la crisis lo hiciera reflexionar, siguió desobediente. Pero David, cuando pasó por su crisis, y vemos a un Samuel llegando con Saúl, igualito Saúl, fue pretextando su situación. Pero vemos un David, y mira, compara los pecados. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Desobediencia, impaciencia, usurpación de sacerdocio. David, desobediencia, lascivia, lujuria, adulterio, mentira, asesinato. Pero cuando Dios manifiesta su gracia, mandándole a Natán, se cae de rodillas y dice: contra ti, Dios. Y escribe el Salmo 51, tal vez un año después se piensa: ten piedad de mí, contra ti he pecado. Nunca debemos de perder esa esperanza de cambiar en Dios. Tiene que haber en nosotros. El Señor nos ilustró con aquellas mujeres en varias ocasiones, pero cuando habla de aquellas 10 vírgenes esperando al esposo, nos habla de ese anhelo de la esposa, de estar preparada para la boda, embellecida para encontrarse con el novio. Es la actitud que nosotros debemos de tener. Lo que posiblemente no haya cambiado en años o décadas, es el tiempo de entregarle esas cosas a Dios, para que empecemos a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, nuestro novio. En Lucas 23:4 vemos el ejemplo de una persona que podríamos pensar que debía haber ya perdido la esperanza. Pero sus palabras, cuando se dirige al Señor, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor, a un lado de la cruz, tuvo alrededor de 1 hora antes de morir. Y esa hora fue suficiente para vivir toda una eternidad con el Señor. Si el 99.99% de su vida fue un desperdicio, ¿será importante la última hora? Claro. Sus pecados fueron perdonados, era un hombre nuevo, y la gracia de Dios se exaltó.
La realidad de ese hombre es el testimonio del glorioso amor de Dios. Nunca debemos de perder la esperanza. ¿Cuánto tiempo tendremos nosotros de este 2024? ¿Puede venir el Señor en este 2024? ¿O nosotros ir a la presencia de Dios en este 2024? No lo sabemos. Pero este instante es una oportunidad de Dios. Y cada instante es una oportunidad de Dios. Si esta fuera la última hora de nuestras vidas, creo que valdría la pena, como este ejemplo, de garantizar esa estancia eterna en el cielo. Si en el último 0.01% de vida Dios obrara en libertad de un hábito pecaminoso, en nosotros se exaltaría, a través de nosotros se exaltaría la gracia de Dios y se testificaría del poder glorioso de Dios. No perdamos la esperanza. Decía un pastor, el negocio de nuestro Dios es la transformación de sus hijos. Por eso hay que continuar pidiendo, buscando, rogando, luchando, mirando a Cristo. No desistir, recuperar esa esperanza, tomar ánimo que es el día del Señor para la salvación de algunos, que es el día del Señor para la restauración, que cada momento Dios nos pueda conceder buscar ser más como Jesús. Que este 2024 hagamos caso a la exhortación del Señor que nos está diciendo: aprovecha este regalo de la vida, aprovecha este instante, clama a Dios porque este momento y cada instante de tu vida, el objetivo de nuestro corazón sea glorificarle, mostrar que Él es un Dios amoroso, lleno de gracia, lleno de misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia y tu amor. Y queremos el día de hoy, Señor, poner nuestra vida en tus manos para reconocer tu señorío, para reconocer tu amor y tu bondad. Al regalarnos este tiempo hermoso, al escuchar tu palabra y lo que tú quieras darnos, Señor. Permítanos, Dios, que ya no nos conformemos a este siglo. Ya no nos conformemos a nuestra condición estancada, sino que levantemos nuestra mano para que se extienda la tuya y seas el que nos saque de ese pozo de desesperación, de ese lodo cenagoso en donde nos hemos percibido atorados, donde hemos perdido la causa y el propósito. Ayúdanos a mirar, como dice tu palabra, hacia lo eterno. Que no estemos viendo, Señor, con ese pesimismo de la noche. Señor, tú nos dices que la noche ha pasado. Que tengamos una perspectiva hacia ti, hacia el gozo que está en ti, y podamos experimentarlo cada instante de nuestra vida. Bendícenos, Señor. Permite que esta iglesia, cada uno de nosotros, podamos estar enfocados en todo lo que hacemos a darte la gloria, a estar glorificando, a mostrar en lo que vivimos quién eres tú, tus hermosas y maravillosas virtudes. Te damos gracias y te pedimos que sigas haciendo la obra en nosotros, y todo esto es posible por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años
de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.